Buen día, queridos hermanos, es un gusto saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a platicar acerca del bautismo. ¿Por qué los católicos llevamos a nuestros hijos de bebitos, de pequeños, a bautizar? Y vamos a ver qué ganamos con el bautismo. Nos vamos a apoyar en las Escrituras para que así vayamos conociendo nuestra fe desde la Escritura. También no lo vamos a ver en el momento, pero también nos debemos de basar en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. En esta ocasión vamos a platicar desde las Escrituras, para que vayamos conociendo un poco. Posteriormente vamos a ir viendo un poco de historia en algunos otros videos y vamos a ver qué dice el magisterio también. Queridos hermanos, les recordamos, denle like, denle me gusta, denle a la campanita, compartan, para que así podamos seguir transmitiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos. Bien, queridos hermanos, el bautismo tiene efectos sobre nosotros. Miren, en primera, perdona los pecados, incluyendo el pecado original. Una pregunta: ¿por qué los católicos bautizan a los niños si no tienen pecado y aún no han llegado al uso de la razón para creer en la Biblia o en la palabra de Dios o en lo que Jesús enseñaba? Pero, ¿qué nos dice la Biblia? El que crea y se bautice se salvará. Marcos 16:16. Eso nos dicen a veces los hermanos. Para poder interpretar correctamente la Biblia, hay que ver todo lo que dice acerca de un determinado tema. De lo contrario, vamos a tener solamente fragmentos de esa verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? Los niños también son pecadores, al tener el pecado que cometieron nuestros primeros padres, ¿quiénes? Adán y Eva, que se llama pecado original. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 11. También podemos ver Sabiduría capítulo 12, versículo 10, o Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Miren qué dice el Salmo 51:7 acerca del pecado. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Romanos 5:19 dice: un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Es importante notar que la Biblia no dice que no se pueden bautizar los niños, sino que solamente los adultos. Habla la Biblia en forma general. Habla de niños, adultos y familias enteras. Yo pregunto, su hijo, ¿desde qué momento empieza a ser familia de usted? Cuando ya tiene uso de razón, ¿en qué momento usted le pone el nombre? Cuando ya tiene uso de razón y dice: no, yo me quiero llamar Pedro. No, usted le pone el nombre, es más, desde antes de que haya nacido, aun cuando está en el vientre de su mami. Entonces, no es necesario para muchas cosas tener uso de razón, menos para los regalos que Dios nos da. Juan capítulo 3, versículo 5 dice: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Renacer en el agua y en el Espíritu, es decir, que se bautice. Aquel que no se bautice no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 16:31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Es importante que subrayemos esto: te salvarás tú y tu familia. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿desde qué momento su hijo, su hija, es familiar de usted?
cuando tiene 9, 10 años, que ya tiene un poquito de uso de razón, o desde que está en el vientre de su madre. Eso es algo que debemos de pensar. Según la costumbre de aquel tiempo, la familia abarcaba los papás, los hijos, los servidores y hasta los esclavos. Y miren, vamos a leer el libro de Génesis para que tengamos un ejemplo de esto. Génesis capítulo 17, versículo 23 en adelante. Dice: tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los que había comprado en una palabra, a todos los varones que había en la familia, y los circuncidó ese mismo día, tal como Dios le había mandado. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También, aquí viene, poner atención en esto, también todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los esclavos, comprados a algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. Es decir, dentro de la familia se consideraba a los esclavos, se consideraba a todos aquellos que se iban adhiriendo a la familia de Abraham. Con la fe del padre de familia, que es la cabeza de la familia, se asegura el bautismo para todos. Pues bien, familias enteras recibieron el bautismo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo del 47 al 48, Hechos capítulo 16, versículo 33, Hechos 16, versículo 15, y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 15, como unos pequeños ejemplos. Lidia recibió el bautismo junto con los de su familia. Y ya vemos que las familias no solamente son los adultos, son todos, incluyendo los esclavos. Si ustedes se percatan de algo, ahorita la servidumbre, quien tiene servidumbre, o aquellos que no son de sangre o que hayan sido adoptados, no se les considera familia. Y aquí, en esta sociedad, la cual describe la palabra de Dios, ellos eran los de sangre, los que se adherían, los que se compraban, los esclavos. Todos eran parte de la familia y cada uno tenía sus funciones, ¿verdad? De lo que tenía que hacer. En Hechos capítulo 16, versículo 33, nos dice: el carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Toda su familia, no nada más fue el carcelero, no nada más su esposa, no, toda su familia. Incluía a su esposa, sus hijos, sin importar la edad. Si tenía esclavos, los esclavos, y si tenía servidumbre, su servidumbre también se bautizó. En ningún pasaje bíblico, y escuchen esto, hermanos, se prohíbe bautizar a los niños. No hay un solo pasaje bíblico donde se diga los niños no, los adultos sí. No lo van a encontrar. Ningún hermano de otra religión les puede mostrar un pasaje bíblico, una cita bíblica donde diga los adultos sí, los niños no. Mas sin embargo, la Biblia habla de familias completas. Ahí están los niños, ahí están las niñas, ahí están los recién nacidos, los de mediana edad, todos, esclavos y libres. La Biblia nos da un ejemplo de bautizar a los niños y que los dones del Espíritu Santo, es decir, aquellos regalos que Dios nos da, son para todos. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2,
versículo 38 y 39. Dice: Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. A todos les es dado el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que cuando nos bautizamos se nos da el Espíritu Santo. Nosotros renacemos, porque dice también San Juan: yo los bautizo con agua, pero vendrá otro más poderoso que yo, que los bautizará en el agua y el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo se nos da cuando nosotros nos bautizamos. Y hermanos, usted y yo, ¿será que no queremos que Dios le dé el Espíritu Santo, que reside el Espíritu Santo, que seamos templo del Espíritu Santo a nuestros hijos? Les voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando ustedes van a registrar a su hijo al registro civil, o en algún país que estén viendo el video, cuando se hacen hijos de la patria, ¿por qué? Porque cuando nos registran como hijo de nuestro papá, hijo de nuestra mamá, y queda asentado en libros con un protocolo especial para que nos hagamos derechohabientes a lo que la patria ofrece, es decir, somos hijos de la patria, tenemos derecho a todo lo que viene en la Constitución y en las leyes, derechos y obligaciones. Entonces, el niño no escogió. Por ejemplo, nosotros que estamos en México, como niños no escogemos que nos registren aquí en México, pero nuestros papás lo hacen porque saben que nosotros ganamos derechos y obligaciones. Pero qué tal que yo diga a los 10 años: oye, pero yo quería ser del país de Honduras, yo quería ser de Argentina, yo quería ser de algún otro país, y no me dejaste. Entonces, los derechos y obligaciones que nosotros contraemos cuando nos registran en algún país, así podríamos decir que es algo similar al bautismo. Nos estamos registrando como hijos de Dios, hermanos de Jesús, y se nos da el Espíritu Santo. ¿Qué papá no quiere eso para sus hijos? Pero yo creo que solamente lo de los hermanos separados, ¿verdad? Se nos da el Espíritu Santo, lo que yo les comentaba. El bautismo no sirve solamente para quitar el pecado. También se nos da el Espíritu Santo. Si sirviera solamente para quitar el pecado, Jesús no hubiera recibido el bautismo, puesto que no tenía pecado, como nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, o Hebreos capítulo 4 versículo 15, o 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22. Así pues, el bautismo sirve para los niños, porque les confiere el don del Espíritu Santo, y la palabra don significa regalo. Se nos regala el Espíritu Santo a todos aquellos que nos bautizamos creyendo verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, y que se nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 1 versículo 8 nos dice: pues yo no hago más que bautizar con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Se lo comenté hace un momento, esto lo dijo Juan Bautista, quien precedía a Jesús abriendo el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otro derecho nos da el bautismo? Nos incorpora como miembros de la iglesia. Además, el bautismo sirve también como puerta para entrar a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. De otra manera, ¿por qué San Pedro ordenó que se bautizara Cornelio con su familia? Y ya había recibido el Espíritu Santo. Y por lo mismo, también sus pecados habían quedado perdonados, ¿no? O sea, no tenía sentido.
porque no nada más sirve para eso el bautismo. Pues bien, mediante el bautismo entraron a formar parte de la iglesia. Hechos 10, 47, 48, un ejemplo. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ¿quién podría negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y mandó bautizar en el nombre de Jesucristo, es decir, como Jesucristo había mandado. Ahora, la manera de bautizar, porque nos dicen, es que ustedes bautizan niños y la Biblia lo prohíbe. Hoy estamos ahí por allá, pero vamos a ver la manera de bautizar. ¿Por qué no nos sumergimos en agua, sino nada más nos echan agua con una conchita o con un recipiente y nos dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué no se sumergen en el agua como Jesús? Bueno, estamos obligados a cumplir todo lo que Jesús ordenó, eso sí, pero no todo lo que Él hacía. ¿A qué me refiero? A ver, ¿por qué no andamos vestidos con túnicas? Sino que tenemos que ser como Jesús. Es que Él se bautizó en el agua, sí, bueno, si quieres ser como Jesús, aparte de lo que Él ordenó, tendrías que vestirte como Él, tendrías que hablar el idioma que Él habla, comer lo que Él comía y morir en cruz, porque no se supone que vas a hacer lo mismo que hacía Jesús. Entonces, hermanos, ¿es necesario seguir las órdenes de Jesús? Sí, pero no hacer todo lo que Jesús hacía en su vida cotidiana. Y Jesús nos dio el ejemplo, pero no nos dijo que tenía que ser así. En ninguna parte de la Biblia dice que tiene que ser el bautizo así, háganlo así. Lo que sí dijo Jesús es, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesucristo. Eso es un gran error de los hermanos separados. Y podemos ver un ejemplo. Piensen ustedes, cómo se bautizaron 3,000 personas que se convirtieron en Pentecostés, y lo podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 41. O sea, por ahí no pasaba ningún río. ¿Cómo se zambullían en el río si no había río? Por eso, los apóstoles que aprendieron de Jesucristo tenían el conocimiento para irlo transmitiendo y cómo es que se debería de hacer. Porque al momento que se sumergen o que nos echan agüita, eso no es lo importante. Lo importante es recibir el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Porque recuerden lo que decía la palabra, hay que renacer del agua y del Espíritu. Y recuerdan ustedes cómo nuestro Señor, o más bien, sí, cómo Dios le dijo a Abraham que tenían que circuncidarse, y dice que Abraham se circuncidó, él y todos los de su casa, los esclavos y todos se circuncidaron, es decir, niños, grandotes, chiquitos, adultos, viejitos, todos se circuncidaron. Miren lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 21. ¿Cómo se debe de cumplir una ley de que todos los varones se tenían que circuncidar? Cumpliendo los 8 días. Es decir, ¿quién le preguntó a Jesús en su uso de razón, como dicen los hermanos separados, si se quería circuncidar? Nadie se lo preguntó, mas sin embargo su papá y su mamá sabían el beneficio que tenía para el niño que se circuncidara. Así como usted y yo sabemos cuál es el beneficio que tienen los niños o que tiene todo aquel que se bautiza, así también María y José lo sabían, por eso cumplieron lo que en ese momento se tenía que hacer. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Se circuncidaban y se le daba el nombre. A nosotros se nos bautiza y se nos da el nombre. Fíjense nada más, María y José lo cumplieron porque era un mandato. Y nosotros no lo queremos cumplir, que porque el niño no tiene uso de razón.
¿Quién le dijo a Jesús si se quería llamar Jesús? Nadie. Pero el ángel lo había dicho, Dios lo había dicho. Y sus papás, pues, obedecieron. Miren, vamos a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, vamos a leer. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hay que bautizarlos. Y luego dice: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Primero bautícelo y después enséñele. Pero, ¿qué dice San Marcos? Porque los hermanos nos dicen luego la cita de San Marcos y ahí es donde a veces nos desarman. San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Dicen: ya ve, hermano, el que crea, primero hay que creer y después bautizarse. A ver, si nosotros tomamos Marcos 16, 15 y 16 y lo confrontamos con Mateo 28, 19, 20, parecería una contradicción. ¿Por qué? Porque en uno dice que primero hay que bautizar y después enseñar, y en el otro dice primero hay que creer, y para creer pues hay que enseñar y después bautizar. El que se niegue a creer se condenará. O sea que aquel que diga: el bautismo no importa, no vale, ese se va a condenar. Pero ¿por qué hay una contradicción? Hermanos, no hay contradicción. Dios no se contradice. Los que armamos toda esa revuelta somos nosotros, que no interpretamos de manera adecuada, que aparte no tenemos conocimiento de dónde y cómo provienen los libros del Evangelio, según San Mateo, según San Marcos. Resulta que San Marcos, este libro, está hecho para los paganos. Entonces los paganos no tenían ni idea de qué cosa era el bautismo. No tenían ni idea quién era Yahvé. Ellos tenían un montón de dioses. Ellos no tenían idea de lo que sí tenían idea los judíos. El de San Mateo está escrito para los judíos. Por eso, primero dice: bautícenlos. Si tú ya sabes qué cosa es el bautismo, tú ya crees en Yahvé, nada más te falta, después que te bautices, te falta que te enseñemos todo lo que proviene de Jesús. Y San Marcos nos dice: oye, si tú no sabes qué cosa es el bautismo, si tú no sabes qué cosa es, quién es Yahvé, o qué cosa es lo que se hace en el templo dedicado a Yahvé, y todas esas cosas que ya sabían los judíos, que los paganos no sabían, por eso primero hay que enseñarles para que crean. Y una vez que ya creyeron en Dios, entonces hay que bautizarlos. El que no crea, pues ¿cómo se va a salvar si no creen en la salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hermanos, como vemos, no es necesario tener 10, 12 años, es decir, uso de conciencia para que nos bauticen. Lo que debemos de tener nosotros es cierto, papás y mamás, tener cierto lo que se gana con el bautismo. Ser hijo de Dios, que se nos dé el Espíritu Santo, que se abra el cielo para nosotros, que nos unamos a la iglesia, que nos unamos al cuerpo místico de Cristo, que se nos quite el pecado original y se nos perdonen todos los pecados, aquellos que se bautizan ya grandes porque no conocían la palabra, no conocían los beneficios y la buena nueva del Evangelio. Entonces, todo lo que ganamos nosotros en el bautismo, hermanos, lo queremos para nuestros hijos. ¿Por qué no dárselos? Si dice la palabra, es para ti y para toda tu familia, los dones del Espíritu Santo, lo que Dios nos regala. Entonces, queridos hermanos, pues ya sabemos un poquito más acerca del bautismo, o hemos abarcado lo más posible en este momento
acerca del bautismo. Pues bien, hermanos, gracias por seguirnos, gracias por ver este video hasta el final. Ayúdenos a evangelizar, compartan el video, denle a la campanita para que así los nuevos videos les vayan llegando y ustedes puedan ir aprendiendo un poquito más acerca de lo que Dios nos enseña, lo que está resguardado en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y así poder aumentar nuestra fe. Que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre.